Muy buenas con todos, mi nombre es Mota Baltasar Jan Jeremy, integrante del grupo número 2, que junto a mis compañeros realizamos la tercera experiencia del Laboratorio de Sistemas de Comunicación 2, que tiene como título Sistemas de Modulación Digital ASK, FSK y PSK. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI. El presente documento es ya el informe final, presentado en formato IEEE. Por ende tenemos el resumen o abstract, tenemos los objetivos del laboratorio, tenemos la introducción y un pequeño marco teórico, donde tal vez no ahondamos tanto en la teoría, pero sí lo suficiente, ¿no?, para poder explicar lo que queremos observar o demostrar en el laboratorio. Tenemos para el ASK, para el FSK y para el PSK, inclusive para el Quad PSK, ¿no?, donde tenemos acá por ejemplo su diagrama fasorial. La siguiente sección nos dice equipos y materiales. Durante todo el curso hemos usado el mismo equipo, o sea, las tarjetas de conexión junto con el software de Lucas Null. Y bueno, la siguiente sección es donde nos concentraremos más, ¿no?, en este video, por lo que vamos a explicar el procedimiento y resultados del laboratorio. Empecemos con representación de la curva de la señal en ASK. Nosotros hacemos el cableado correspondiente como nos lo indica en la guía, lo conectamos a la computadora y obtenemos en el osciloscopio esta gráfica. Acá tenemos una señal binaria, que es la señal de color azul, que cuando el nivel es alto obtenemos una señal portadora, pero cuando el nivel es bajo, la señal portadora tiene amplitud cero, prácticamente no hay señal. Y lo mismo acá, ¿no? Señal alta, la señal portadora. Y eso es prácticamente ASK, ¿no? O sea que la amplitud varía, más no la fase ni la frecuencia. Por ende, en el siguiente punto de espectro de frecuencias ASK, haciendo el cableado correspondiente y con el generador de funciones en modo de operación DC, con voltaje de 5 voltios, obtenemos que el espectro es el siguiente, ¿no? O sea, donde hay mayor nivel a la frecuencia de la portadora, que es 2.1 kHz. Pero si lo probamos, por ejemplo, con un modo de operación Logic a 150 Hz, ya no será que se concentra solamente en una frecuencia, sino que tenemos nuestra frecuencia de portadora, 2.1 kHz, y nuestros lóbulos secundarios, ¿no?, nuestras bandas laterales, como se observa ahí, una frecuencia moduladora de 150 Hz y una frecuencia de la portadora de 2.1 kHz. Así como modulamos el ASK, ahora vamos a demodular el ASK. Hacemos el cableado correspondiente, abrimos el generador de funciones en modo de operación Logic a 20 Hz y obtenemos la siguiente gráfica, ¿no?, donde lo de azul es lo que queremos modular. Lo modulamos en ASK, lo transmitimos, lo recibimos, lo demodulamos y obtenemos la gráfica de color roja, donde prácticamente es la misma gráfica, solo que un poco de ruido podría decirlo, ¿no?, aquí, pero es prácticamente la misma. Inclusive ni siquiera se desfasa un poco ni nada, coinciden perfectamente. Y bueno, ahora pasamos a la modulación FSK. Antes de ello, primero hacemos unas configuraciones. Acá hacemos el cableado correspondiente y seguimos las siguientes indicaciones, ¿no? Por ejemplo, coloca el marcador de tiempo 1 en el primer cruce por 0 de la portadora sinusoidal. Posiciona el segundo marcador de tiempo de manera que en la parte superior derecha se muestre una frecuencia de 2.1 kHz. O sea, prácticamente teníamos acá una perilla donde teníamos que mover hasta ajustar a 2.1 kHz. A continuación selecciona una frecuencia portadora de 2.1 kHz con el potenciómetro Space, justamente lo que les dije. Ajuste a continuación la entrada TTL a 5 voltios nivel alto. Y lo mismo vamos a hacer así como hicimos para Space a 2.1 kHz. Vamos a poner la señal Mark a 1.3 kHz. Que estos ajustes corresponden
al estándar semiduplex, ¿no? Donde se entiende que semiduplex es que bien ambos, uno transmite, otro recibe, o viceversa, pero no al mismo tiempo. Uno tiene que transmitir, el otro recibir, o el otro transmitir y el otro recibir. Aquí verificamos nuestras configuraciones, la señal space a 2.1 kHz, o también acá en el mismo osciloscopio lo podemos ver, 2.1 kHz más o menos aproximadamente, y tenemos la señal MARC, ¿no? A 1.3 kHz. Ahora sí podemos hacer la modulación FSK, hacemos el cableado correspondiente y obtenemos nuestra señal ya modulada, que como su mismo nombre lo indica, FSK, modulación por desplazamiento de frecuencia. Si anteriormente a nivel alto teníamos una señal portadora en el ASK y en el nivel bajo teníamos prácticamente una señal cero, con amplitud cero, acá lo que cambia es la frecuencia. Tenemos una frecuencia a nivel alto y otra frecuencia a nivel bajo. Eso es en resumidas cuentas el FSK. Ahora vamos a obtener el espectro de la frecuencia del FSK, pero primero para una señal estática. Para una señal estática obviamente vamos a tener solamente una frecuencia portadora, que en este caso es 2.1 kHz, o sea de la señal space, que anteriormente configuramos en 2.1 kHz, como vuelvo a repetir. Y para la señal MARC lo configuramos a 1.3 kHz y es lo que vemos acá. 1.3 kHz para la señal MARC. Ahora sí, el espectro de frecuencias, el FSK. Usando el generador de funciones en modo de operación logic a 150 Hz, obtenemos nuestro espectro de frecuencia, donde está teníamos las portadoras, ¿no? En 2100 y en 1.3 kHz. Pero ahora vamos a tener un rango de frecuencias donde podríamos hallar el ancho de banda, por ejemplo. Esto es justamente el espectro de frecuencia de la señal FSK con una frecuencia moduladora de 150 Hz. Y aquí tenemos el espectro de frecuencia de la señal FSK con aprovechamiento total del ancho de banda. Ahora hacemos los ajustes para la demodulación correspondiente siguiendo los siguientes pasos, ¿no? Las indicaciones. Lleva el potenciómetro 2FL a la posición media, ajuste una frecuencia FBCO de 1.7 kHz en la salida VCO mediante el potenciómetro de compensación, o más conocido como el offset, ¿no? Coloca el marcador de tiempo en el punto de disparo, ajusta el segundo marcador de manera en la que en la parte superior derecha se muestra una frecuencia de 1.7 kHz. O sea, prácticamente quiere una frecuencia de 1.7 kHz, ¿no? Aquí lo logramos aproximadamente ajustando el potenciómetro indicado. Y ahora sí, la modulación FSK. Hacemos el cableado correspondiente y vemos el osciloscopio. Como se puede ver en la gráfica, a diferencia del ASK, este recrea la señal pero un tanto desfasada, o sea, solamente un poco desplazada. Así que no coinciden exactamente, pero sí replica la señal. Esa es la diferencia entre ASK y FSK. Ahora pasemos a PSK. Primero, señal de datos y ciclo de bit en PSK. Seguimos las indicaciones, seleccionen la hilera de interruptores de la parte superior del modulador PSK, QPSK, el siguiente patrón de bits, o byte, ¿no? Porque son 8. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Lleva el conmutador del tipo de modulación a la posición PSK y el velocidad de transmisión a la posición 1200 y carga el patrón de bits mediante el interruptor load. Prácticamente indicaciones para realizarlo en la tarjeta, ¿no? De acá. Ahí vamos a seguir esos pasos que nos dijeron y obtenemos la siguiente gráfica, ¿no? Tenemos la señal de datos que representa esto y siempre empieza con el bit más significativo, ¿no? O sea, el bit número 8, que sería 1. Y tenemos el ciclo de bit. Aquí tenemos el ciclo de bit. Y ahora pasamos a la evolución de la señal y tasa de baudios en PSK.
Se deberá medir la posición de fase para los valores 0 y 1 y examinar el efecto que ejercen distintas velocidades de transmisión sobre la señal PSK transmitida. Bueno, PSK es desplazamiento de fase, y es justamente lo que vemos acá. Tenemos una señal y se desplaza la fase, se vuelve a desplazar, y eso es una modulación PSK, una tradicional. Y ahora veremos la influencia de la velocidad de transmisión. Tenemos la señal de PSK a 600 baudios, es decir, señal PSK a 1200 baudios. Los baudios son la variación de la señal, o sea, cuántas ondas podría decirse hay por segundo, ¿no? A diferencia del PPC, que es bits por segundo, baudios es la variación de la señal por segundo. Aquí tenemos a 600 baudios y aquí tenemos a 1200 baudios. Tener en cuenta que la de acá está en una escala de 2 milisegundos, mientras que la de acá está en 1 milisegundo. Ahora sí, de modulación PSK. Como ya obtuvimos anteriormente para el ASK y FSK, ahora para el PSK vamos a modularla, utilizando la modulación PSK a 1200 baudios. Como el experimento anterior, ¿no? Para la sincronización se debe transmitir conjuntamente la señal portadora CAR. Y bueno, acá tenemos la demodulación PSK obtenida. Y ahora pasaremos a la señal de datos y ciclo de bit en QPSK. QPSK es la misma tecnología de PSK, pero el Q significa 4. O sea, 4 niveles. ¿Qué quiere decir 4 niveles? 2 bits. O sea, 2 bits por... Va a ser más rápido que el PSK. Entonces, seguimos las indicaciones con el interruptor de las hileras. Vamos a seleccionar los bits 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y lo cargamos, ¿no? Con el interruptor load a 1200 baudios. Y obtenemos esta señal, como se puede observar. Nótese que el intervalo es más pequeño, ¿no? Que el de la entrada. ¿Por qué? Porque como dijimos, va a enviar 2 bits. O sea, tiene espacio para enviar 2 bits en vez de 1. 2 bits por baudio, prácticamente. Aquí tenemos el ciclo de bit. Y como dijimos, envía 2 bits, entonces podemos obtener el ciclo de D-bit también. Donde ahí sí coincidiría, ¿no? El ciclo de D-bit con la señal de entrada. Pero el ciclo de bit, como es la mitad, porque tiene que alcanzar 2 de esos por cada baudio, acá ocupa la mitad. La señal de roja ocupa la mitad de la de azul. Ya sé. Ahora para la transmisión de D-bits en QPSK. En este experimento se examina la dependencia de las señales D-bit X y D-bit Y de los D-bits correspondientes del patrón de bits predefinido. Aquí tenemos la gráfica de la formación de D-bits X. Y aquí tenemos la formación de D-bits Y. La diferencia es que el D-bit X empieza, ¿no? junto con la señal. En cambio el D-bit Y es el segundo bit. El D-bit X es el que empieza y el D-bit Y es el que sigue, ¿no? Y juntos estos 2 bits son 4 niveles que podemos generar. Eso es prácticamente los D-bits X y Y. Y por último tenemos la señal de salida QPSK. Compare para ello la posición de fase de la señal QPSK con las señales en los puntos de medida T. A 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Esta es la forma de cómo varía, ¿no? Cómo transmite los distintos niveles. Donde si el desfasaje es 0, tiene un valor. Si el desfasaje es 90, tiene otro valor. Si el desfasaje es 180, tiene otro valor. Y si es 270, otro valor. En total, 4 valores o 4 niveles. Es lo que observamos aquí. Posición de fase de D-bits. Tenemos distintos desfasajes, que bien puede ser de 0, de 90, 180 o 270.
Y así como hemos modulado, ahora toca la demodulación QPSK, que lo hicimos a 1200 baudios, y para la sincronización se debe transmitir conjuntamente la señal portadora, o sea la CAR o la CAR. Y obtenemos la siguiente demodulación, ¿no? Tenemos esta entrada, tenemos esta salida. Tenemos esta entrada, tenemos esta salida. O sea que lo demodula correctamente. Bueno, eso es todo por el procedimiento. Luego tenemos observaciones que tuvimos como equipo y las conclusiones. Y finalmente el cuestionario resuelto. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.